En este primer bloque vamos a hablar de economía y hoy nos visita aquí en nuestros estudios el contador Luis Laferrier, referente de la economía, un hombre que viene trabajando hace mucho, pero mucho tiempo con las cuestiones económicas y además va a dar una importante charla en las próximas horas en la localidad de María Grande. Luis, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Raúl, gracias por invitarme y por permitirme charlar con vos unos minutos. Bueno, el título de la charla de mañana es Economía para la vida frente a la crisis de la civilización, por decirlo así. Pero yo sé que tengo uso de razón. Vivimos en crisis en la economía, ¿no? Sí, nosotros vivimos en una forma de organización social que tiene como particularidad que se da etapas periódicas, cíclicas de crecimiento, con ciertas características particulares y momentos donde esas características estructurales se modifican y se genera una crisis. Y la crisis produce cambio como para volver a retomar el sendero, ¿no?, del crecimiento. Pero la crisis que nosotros caracterizamos como civilizatoria ya es una crisis de magnitudes sin precedentes en la historia de la humanidad, por la magnitud que ha tomado y por el peligro inminente que estamos generando, bueno, a miles de formas de vida, incluida la nuestra, ¿no? Como para sintetizarlo a lo mejor con un ejemplo, nosotros en la historia de la vida en el planeta, hemos pasado por, nosotros no estuvimos, ¿no?, pero el planeta y la vida ha pasado por 5 grandes extinciones masivas de especies, donde desaparecen del 70 al 90% de las especies vivas y después lentamente empiezan a recrearse. La última extinción masiva fue hace 66 millones de años. Y hoy el consenso científico nos dice que estamos ya pasando por la 6ª extinción masiva de especies, hace 66 millones de años. Pero esta es la primera extinción masiva de especies que es provocada por el ser humano. Y por supuesto que en esta también nosotros desaparecemos si no logramos reaccionar a tiempo, y eso tiene que ver un poco con este espacio que hemos promovido, que hemos construido este año, que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, con la idea de informar, sensibilizar a la sociedad de que tenemos que hacer algo para cambiar el rumbo, porque ya lo dijo un secretario general de Naciones Unidas, el anterior secretario general, en una de las cumbres mundiales de cambio climático, dijo con mucha claridad: la humanidad se encamina hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Como para decirle, bueno, más gráfico que esto, muchachos, tomen conciencia, cambiemos el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Luis, cuando vos das estas charlas, cuando das este ciclo de conferencias, la gente, ¿qué te pregunta? ¿Está preocupada porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes? ¿Está preocupada a largo plazo por esto mismo que vos estás describiendo de lo que sucede en el mundo? ¿Por dónde pasa la preocupación del ciudadano de a pie que a veces no le alcanza la plata? Sí, a veces las preocupaciones del momento dependen de los problemas más graves de la coyuntura. Si nosotros vemos específicamente la situación de la Argentina, hemos venido, sí, por situaciones de crisis muy bravas que tienen que ver muy ligadas a la crisis del sector externo de la economía. Crisis del sector externo significa que de pronto escasean los dólares, la moneda de cambio universal, y el dólar medio, como es la moneda que fija después los precios internos, al escasear el dólar el valor sube, eso genera inflación, la inflación genera caída muy brutal de los ingresos, eso genera recesión. Bueno, entonces según el momento del ciclo que se esté pasando, es la principal preocupación, que la inflación, que el desempleo, que la inseguridad. El tema es que nosotros estamos pasando por un modelo económico-social en Argentina que es muy diferente al que pudimos conocer, a lo mejor vos quizás menos, yo sí, hasta mediados de los años 70, que era un modelo, bueno, mucho más, digamos, inclusive desde el punto de vista de la distribución del ingreso, y donde había casi lugar para todo. Es decir, hablamos de pobreza como uno de los signos más preocupantes del momento, de la época, y la pobreza en el principio de los años 70 afectaba un 3 o un 4% de la población. Grave, por supuesto, porque en Argentina de la riqueza que tenemos no tenía que haber pobre, pero 3 o 4%, 4%. Nosotros estamos hablando acá casi el 70%, es decir, 60%, pero con niveles muy cercanos de gente que está para caer hasta un 70% de la población. Es decir, hay en este modelo un proceso de degradación permanente y que hace la diferencia muy grande con las crisis anteriores que vivimos. Crisis que antes se superaban
Era ajuste, esperar que pase un poco el ajuste y volver a crecer. Y Luis, y en ese contexto de la década del 70 que vos mencionás, ¿había la inflación que llegó a tener, bueno, que tuvimos en los últimos meses? Yo no lo recuerdo muy puntualmente, pero, a ver, por eso te quería preguntar por esa cuestión. No, en realidad ese modelo que va desde mediados de los años 30 a mediados de los años 70, el llamado de industrialización por sustitución de importaciones, permitió que el grueso de la sociedad pueda acceder a mejoras. Y era lo que se llama la movilidad social ascendente generalizada, donde generación tras generación iba mejorando en relación al anterior, donde el hijo del obrero podía ser y era efectivamente profesional universitario, era otra realidad. Y la inflación, cuando llegaba muy alto, una inflación 25% anual, que eso bajaba, se recuperaban los salarios, después podía ir creciendo, pero como mucho. Ahora, nosotros estamos hablando de un 25% que hubo en diciembre mensual. Es brutal, porque la inflación es un mecanismo a través del cual un grupo muy pequeño de empresas que dominan los mercados se apropia del ingreso de la gran mayoría. O sea, unos ganan y otros pierden, no es que se evapora la riqueza, ¿no? Y la inflación ha sido el mecanismo que ha tenido en este modelo ese sector muy poderoso, que además está muy extranjerizado, para captar gran parte de la riqueza de una manera bestial. No hay casi antecedente en la historia argentina, en la historia por lo menos moderna desde que se formó la República, de un proceso tan bestial de inflación y transferencia de recursos, porque en otro momento había inflación, pero había ajustes similares. Decía, por ejemplo, cuando en el 84 vio la democracia, había inflación alta, pero en ese momento el gobierno de Alfonsín decía, bueno, hay inflación del 15, aumentan los salarios en 16. Al mes siguiente hay una inflación del 18, aumentan los salarios. Acá hay inflación y no hay un aumento paralelo de los ingresos, mucho menos del personal que trabaja de manera precaria, porque eso tiene mucho menos resultados, y menos del empleo público y mucho menos lo lamentable de los jubilados. Luis, y bueno, lo de los jubilados es un problema grave, pero también estamos hablando de aquellos que trabajan, que son activos, pero que el salario que ganan es un salario de pobreza. Que pasa en gran parte de nuestro país. Gente que viene de afuera no lo entiende, cómo Argentina, con tantos recursos, tanta riqueza, tiene salarios de pobreza aquel que trabaja en blanco. No estamos hablando del marginal ni el trabajo en negro. ¿Cómo se puede salir de eso? La particularidad, está bien que lo señalé, es que hoy esa crisis civilizatoria en el mundo ha llevado a que la modalidad en que tienen, digamos, el crecimiento y la captación de riqueza por parte de un sector muy reducido de la población mundial, es insostenible, porque ya los recursos que son esenciales para la vida son cada vez más escasos a nivel planetario. Y eso ha llevado a que ese puñado de ese sector muy concentrado de poder, capital financiero, con mucho poder además militar, ha dispuesto de que los recursos esos que son estratégicos, estén donde estén, le pertenecen a ellos. Entonces han definido que América Latina es un continente que tiene recursos y sobra población. Y, bueno, determinadas zonas de sacrificio. Y lamentablemente nosotros tenemos gobiernos que, en lugar de pensar en los intereses nacionales, le entrega la conducción del país, de la economía, como darle al Fondo Monetario, como darle a las grandes corporaciones, le entrega las decisiones estratégicas. Y la decisión estratégica es: conservemos los recursos y si los recursos que hay tienen que ir afuera. Entonces acá, ¿qué es lo que sobra? Sobra el consumo y clase media. Este es el problema. La clase media va a desaparecer rápidamente si no logramos cambiar el rumbo. ¿Por qué? Bueno, pues justamente sectores, digamos, formales, con ingresos reconocidos, ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica. Luis, pero la clase media cada vez está desapareciendo más, porque yo recuerdo 10, 15, 20 años atrás, la clase media era un segmento grande de la sociedad. Hoy, clase media es alguien que trabaja pero que es pobre. Entonces, ¿cómo se puede sobrellevar, cómo se puede sobresalir de todo esto y querer crecer en un contexto en el cual tampoco sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 3, 4 meses con los salarios y con las tarifas? Exactamente, me parece interesante lo que plantea Raúl, porque yo no me canso digamos, de reafirmar, de informar y de explicar, porque estamos dando charlas, porque tenemos la posibilidad de hablar en distintos medios, de que este no es un proyecto coyuntural que va a permitir, haciendo esfuerzos, que cambie esta realidad. No, este es un proyecto que apunta a que en la medida que la sociedad no reaccione, esto va a seguir la degradación. No vamos a terminar en un 70, sino un 90% de pobreza.
Este es el problema, este es el plan. Porque las medidas que se toman no son por errores técnicos. Si acá hay, por ejemplo, recesión, no es que no se buscó la recesión, porque se sabe que si cae el consumo drásticamente, si abrí inclusive ciertas importaciones, se afecta al mercado interno y se va a afectar de manera permanente. Y no se va a afectar solamente los trabajadores, porque muchos empresarios pueden decir, bueno, ahora vamos a tener menos costos laborales. No van a tener mercado. El grueso de los empresarios, micro, pequeño y mediano, se van a quedar sin mercado. Lo que van a quedar son las corporaciones, van a sacar recursos, los van a mandar afuera. Y esta es un poco la dinámica. Esto es lo que nosotros queremos señalar, de que tenemos que cambiar las políticas globales, las políticas económicas, las políticas sociales. Si nosotros queremos, yo creo que nosotros nos merecemos, por supuesto, porque tenemos un país maravilloso y porque además somos pocos, podemos hacer un montón de cosas a tiempo todavía si nosotros no dejamos caer más y degradar más la sociedad. Luis, es muy baja la gente que puede vivir cómodamente, por decirlo así. Cada vez menos aquellos que pueden ahorrar algo a fin de mes, porque uno ve y escucha en la sociedad que a veces los padres tienen que ayudar a los hijos a veces guían a los nietos porque la plata no alcanza, pero aquel que puede atesorar algo, aquel que puede guardar algo, ¿en qué puede invertir o qué puede hacer para no caer en esa pobreza? Raúl, yo creo que hoy por hoy está cada vez más claro que nunca que no hay salvaciones individuales. Lo que en algún momento de crisis llevaba a que el hijo perdía el trabajo y el padre, que era jubilado, le ayudaba con su ingreso, hoy ni el padre ni el hijo están en condiciones, y hay un proyecto deliberado de que los que pudieron ahorrar algo en dólares tienen que liquidarlo porque no llegan a fin de mes. Entonces, esos pobres de ahora van a ser pobres para siempre si no reaccionamos. Y esa reacción tiene que ser más bien de que toda la sociedad tome conciencia de que no puede esperar cruzado de brazos que le solucionen los problemas, porque el proyecto es otro y tenemos que cambiar el rumbo. Todo ese contexto, ¿vos ves alguna luz de cambio? Solamente veo que en los últimos tiempos hay indicios de que la sociedad está empezando a reaccionar, porque la sociedad quería cambio, porque los distintos gobiernos no había cambios sustanciales, parecía que cambiaban de rumbo y seguía lo mismo, los mismos problemas, no había solución a los problemas. Y pensó que acá venía un cambio con una promesa de que iba a patear el tablero contra la casta política. Bueno, vino lo peor de la casta política y lo que yo noto es que la gente al principio decía, bueno, hay que hacer esfuerzo para esperar los resultados. No va a haber otro resultado porque las políticas que nos están imponiendo, las leyes que están sancionando, lo único que indica es que cada vez va a haber más entrega en nuestro territorio, más depredación, más contaminación, y eso se va a ir afuera. Entonces, acá o reaccionamos para cambiar las políticas o no hay futuro, no tenemos... Luis, hay mucha gente que en la sociedad que pudo ahorrar tal vez en los últimos 3, 5, 7 años, ahorró en billetes de moneda norteamericana. La única casi forma de ahorrar para el pequeño. Pero aquel que trabajaba, son espacios chicos, pero pudo ahorrar. ¿Sí? Ese valor hoy, el dólar, ¿cuál es el verdadero precio de ese dólar? ¿El dólar oficial? ¿El dólar blue, que cada vez está más achicando? Porque mucha de esa gente guardó en ese billete, atesoró el billete verde pensando que podía no perder en la inflación. Pero ¿cuál es el verdadero valor? Es que cuando había algún margen de ahorro, los que tienen algún margen de ahorro, sean trabajadores formales, sea de clase media, profesionales, autónomos, la única forma de proteger ese ahorro era comprando dólares. Y podía comprar un poquito, un poquito, un poquito. Este gobierno sabía de que sectores medios que tenían algún ahorro en dólares iban a tener que desprenderse porque lo estaba asfixiando con todos los aumentos que ha generado y con la caída de ingresos. Pero está manteniendo ese dólar porque está haciendo de que tengan que liquidarlo a ese valor. Bajo. Porque los grandes especuladores, que son los que en definitiva mueven la balanza del dólar, se van a llevar todas esas ganancias, porque ganan en pesos, pero después se las llevan en dólares. Como fue durante los últimos gobiernos, cuando le faltan, a los especuladores ganan en peso acá, y se tienen que llevar en dólares. Como los dólares no alcanzan, el Estado se endeuda para que ellos se pudieran llevar barato, y cuando no hay dólares, sube el precio. Cuando sube el precio, entonces acá le están dejando que los que tienen esos ahorros tengan que liquidarlo a bajo precio, bajo, y después van a venir el precio arriba. ¿Viste? Luis, ¿cómo sería esa nueva economía? Bueno, nosotros planteamos un cambio global, porque economía es producir y distribuir los bienes que necesita la sociedad para vivir. Entonces acá tenemos que cambiar la forma de producir,
cada vez se ha destruido más la capacidad interna de producción, la diversidad productiva, la estructura industrial, la pequeña y mediana empresa, la producción diversificada, la producción agroecológica. Esto es lo que nosotros tenemos que promover para generar más empleo, para generar además menos vulnerabilidad externa. Acá lo que se ha hecho es abrir la frontera para destruir nuestra capacidad productiva, nuestra diversidad, y no ha sido casualidad esto. Estos son sectores, son estrategias digamos, de sectores muy poderosos. El tema es que han logrado condicionar a los principales partidos políticos para que apliquen las políticas no de los argentinos, sino la política de capital financiero internacional. Luis, recordamos dónde es la disertación mañana. Bueno, mañana tenemos una charla en María Grande, es a las 2 de la tarde, una escuela Héroe de Malvinas, la que nos invita formalmente para hacer una charla abierta en un salón que tiene la municipalidad en la terminal de ómnibus, pero vamos a ir desarrollando y hemos ido desarrollando en otros lugares y vamos a seguir acá en Paraná y en otras localidades, porque nos interesa que se vaya sumando gente a esto que nosotros llamamos Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, que convocar a todos los ciudadanos, a todos nos interesa el presente y el futuro, para ver cómo podemos ir cambiando esa realidad. Luis, gracias por venir. No, gracias a vos, por favor.